¿Qué tal, realistas? Hoy vamos a hablar del timing de nutrientes para perder grasa. ¿El timing de nutrientes qué es? Es el número de comidas que vamos a hacer o en qué momentos vamos a comer nuestros alimentos. ¿Es realmente esto relevante a la hora de perder más grasa o menos grasa? En la clase sobre el timing de nutrientes que tenemos, bueno, que en este caso hice yo para el curso de pérdida de grasa, la empiezo haciendo una broma señalando bien claro dónde está la importancia del timing de nutrientes. A modo de resumen, el timing, el número de comidas, cuándo comer los alimentos, no es realmente lo que va a marcar una diferencia en perder grasa o no perder grasa. Así que su importancia dentro de la escala no es principal. ¿Qué es lo principal? Estáis hartos y hartas de escucharme hablar sobre esto. El consumo de calorías, el déficit calórico. En segundo lugar, ¿qué puede estar? La distribución de macronutrientes, es decir, elegir qué alimentos vais a comer para consumir una adecuada proporción de proteína, de grasa y de carbohidratos. De hecho, tengo algunos vídeos en los que os explico más esto en detalle, la selección de alimentos, el balance energético, e incluso he hablado del entrenamiento ya aquí, ¿vale? Os dejaré alguna pestañita por aquí y así le vais echando un ojo si os interesa profundizar un poquito más en esto. Pero hoy vamos a hablar del timing, ¿vale? Ahora que sabemos que el timing de nutrientes, que el número de comidas, que los momentos en los que comamos no es lo más relevante para perder grasa, no van a conseguir unos resultados representativos, vamos a hablar un poco en detalle y vamos a hablar lo que sí hay que tener en cuenta. Es cierto que no vamos a perder más o menos grasa según qué número de comidas hagamos, pero sí que es cierto que podemos individualizar o pautar un número de comidas determinado para adaptarnos a los gustos y deseos de la persona y hacer que la dieta al final, que la alimentación, ¿no? Para no decir el término dieta, que hay algunas personas que es como que dieta es 2 meses de dieta y ya está. La alimentación que pautemos para la pérdida de grasa y en general tiene que ser cómoda para la persona. Por eso no es solo una dieta de 2 meses, tiene que ser una alimentación en general para esa persona para conseguir una pérdida de grasa y para mantener ese resultado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la diferencia va a estar más en la cantidad de alimentos que va a comer la persona que en que haya una reestructuración mucho más completa de la alimentación. Es la misma alimentación o muy parecida, pero con cantidades más pequeñas, en términos muy generales y eliminando un poco ciertos aspectos un poco más concretos, ¿no? Hablando, pues, eso, en términos globales. Entonces, el número de comidas hay que individualizarlo en función de los gustos y capacidades de la persona para hacer esa alimentación llevadera para sí misma, tanto por las ocupaciones del día a día como por cuestiones fisiológicas. Hay personas que simplemente no toleran nada bien el ayuno intermitente, y se pasan unas cuantas horas sin comer y empiezan a tener la glucosa baja, empiezan a sentir algo de debilidad o simplemente un montón de hambre y al final llegan a la comida cuando por fin tienen acceso a comida y se atracan. Y pues el número de comidas es muy importante en la pérdida de grasa en este sentido. De hecho, es una de las razones principales en la mayoría de casos, donde no hay a lo mejor mucha otra preocupación en este sentido del número de comidas más allá de que le haga a la persona más llevadera su alimentación. Esto puede ser desde una persona que hace sus 4 o 5 comidas típicas, desayuno, comida y cena, y 1 o 2 comidas de media mañana y merienda, o sea, su media mañana y la merienda, o una de las dos solo, haciendo 4 o 5 comidas a lo largo del día, 3 principales y 1 o 2 intermedias más pequeñas, ¿no? Entonces esto es lo que para muchas personas resulta súper cómodo, porque aunque se dice mucho en redes sociales, en algunas ocasiones, estando de moda el demonizar el hacer 5 comidas a lo largo del día, realmente es muy práctico. Cuando estás en consulta y te llega la gente unos detrás de otros, te das cuenta de que a la mayor parte de las personas entre 3 y 5 comidas es lo que les resulta más cómodo, es lo que su cuerpo les pide, es lo que su hábito les pide, es lo que quieren. De hecho, hay personas con las que a veces tiendes a decir, bueno, 3 comidas. Y al final terminas poniéndole 4 o 5, al menos las opciones, ¿no? Haciéndole la dieta flexible, terminas poniéndole las opciones de la media mañana y la merienda, o incluso de un preentreno o un postentreno, porque es que terminan ellos mismos demandándolo, a pesar de que antes a lo mejor, pues por falta de tiempo, te reportaban que preferían que no. Y les haces la adaptación sin problema y así progresa su alimentación y mejoramos en esa educación alimentaria y adaptamos, individualizamos muchísimo más, pero
Pero a bote pronto es esta perspectiva, ¿no? De que se ha demonizado las 5 comidas al día. Y hay muchas personas que terminan prefiriéndola. Por otro lado, hay personas que prefieren probar un ayuno intermitente de 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación. Les puede ser más cómodo. Es minoría. Y es que esta distribución de alimentos del ayuno intermitente, de comer solamente durante 8 horas a lo largo del día y el resto del día ayunar, no es para todo el mundo, por ejemplo. Hay muchísima gente que no aguanta el ayuno. Esas horas de ayuno se les hacen insoportables. Este efecto de que realmente se reduce el hambre durante las horas de ayuno pasa a algunas personas. A un gran número de personas no les sucede este supuesto efecto del ayuno intermitente. Realmente no es un efecto al que podamos amarrarnos como que es 100% así en el ayuno intermitente, y simplemente hay personas que no toleran esa distribución de alimentos. Entonces, en este sentido, la distribución de alimentos, tanto para hacer la dieta más cómoda como a la hora de decir, vale, quiero hacer este protocolo, pero es que no aguanto comer tan pocas veces a lo largo del día, o comer solo a las últimas horas o a las primeras horas, y limitar el número de comidas. Hay que individualizar eso y personalizarlo bastante. Luego habría que valorar otros aspectos. En personas que quieren no solo mantener su masa muscular, sino también aumentarla. En cuanto al aumento de masa muscular, me estoy saliendo ya un poco del tema de pérdida de grasa, porque ya sabréis que no es lo más coherente del mundo intentar buscar el aumento de masa muscular mientras intentas perder grasa. Pero bueno, que personas interesadas en fines de hipertrofia, tanto del mantenimiento de la masa muscular en definición como de su aumento posterior, sí que puede ser recomendable hacer unas 3 comidas a lo largo del día, y en cada una de esas 3 comidas principales distribuidas a lo largo del día, desayuno, comida, cena, por ejemplo, bien distribuidas a lo largo del día, incluir una dosis mínima de proteína de 25 gramos por comida, 25 gramos o más. La mayor parte de las personas tendrán 100 y pico gramos de proteína como necesidades de proteína diaria, y por lo tanto al final pues en cada comida puedes terminar incluyendo bien 40 gramos de proteína en desayuno, comida y cena aproximadamente. No tiene que ser equitativo, no os confundáis porque diga 40 en cada comida, ¿vale? Pueden ser 30, 50 y 40, ¿vale? No hay mucho problema con esto mientras consigáis el consumo de calorías y de macronutrientes totales adecuado para vuestro objetivo. Por eso es clave y no tanto la distribución de alimentos. Pero entrando en la parte de la distribución de alimentos, un cuidado que podemos tener en estas personas preocupadas por su aumento y por su mantenimiento de la masa muscular es hacer estas 3 comidas con ese consumo mínimo de proteína en cada una de estas 3 comidas, y que sean 3 comidas distribuidas a lo largo del día. Realmente esto es lo óptimo. El ayuno intermitente, por ejemplo, que ya concentra las comidas solo en unos horarios muy concretos del día, no sería tan óptimo para este fin de mantenimiento o aumento de masa muscular. Hay quien puede conseguirse en cierta medida aumentar masa muscular, sin duda. No es un blanco o negro, porque como os decía, al final la distribución de alimentos no es lo más relevante a la hora de conseguir estos objetivos. Pero si nos ponemos a hilar finos, si hablamos del timing de nutrientes, realmente no sería lo óptimo comer solo una vez a lo largo del día o en unas 8 horas a lo largo del día, y lo óptimo sería distribuir de esta forma mínima el consumo de alimentos y el consumo de proteínas. Si además haces una media mañana, una merienda, perfecto. Podéis hacer más de 3 números de comidas, pero sí que sería recomendable las 3 comidas a lo largo del día con más de 25 gramos de proteína en cada una de ellas. Ya os digo, para considerar óptimo, para considerar favorable vuestro consumo para este fin. Por lo demás, ya entraríamos en otros terrenos un poquito más pantanosos que valdría la pena 100% tratar de forma individual, como temas de patologías alimentarias, ¿no? De dietoterapia. Obviamente, por ejemplo, tema diabetes, dependiendo de si hablamos diabetes tipo 1 o tipo 2 variará, pero podríamos entrar ahí a que la distribución de los alimentos podría ser ya más relevante, por ejemplo, en diabéticos de tipo 1, insulino dependientes, donde obviamente tiene que haber un control de las ingestas para haber un control de las inyecciones de insulina, pero esto ya es un caso muy específico, no es el tema del vídeo, el tema del vídeo es pérdida de grasa, pero simplemente quiero comentarlo para abriros un poquito la puerta de que sí, hay otras opciones donde sí empezaría a ser más importante, pero realmente en el público general, sin una patología que necesite, que obligue el pautar un número de comidas por una cuestión patológica, realmente el timing de nutrientes, la distribución de los alimentos no es lo más relevante, pero sí es importante, digamos, que pautarnos una cierta distribución de alimentos y repetirla a lo largo de los días. Porque si decimos, vale, el número de alimentos no es importante, el número de alimentos, perdón, el número de comidas
no es importante. Entonces empezamos, bueno, hoy desayuno, mañana, o sea, hoy desayuno y como, y ya está, comí ahí mis calorías y macronutrientes, y ya está, desayuno y comida. Mañana como y meriendo, y metí ahí todas mis calorías y macronutrientes a saco. Pasado mañana, desayuno, hago media mañana, como, meriendo y ceno. Y así cada día vamos variando el número de comidas, y lo que conseguimos ahí es que no estabilizamos nuestros ritmos circadianos. Al no tener los ritmos circadianos, digamos que hay ciertos procesos que no funcionan de forma tan adecuada como podrían, y podemos llegar a tener algún tipo de trastorno ligero gástrico o influir en algún otro apartado de los ritmos circadianos. No iba a ser súper relevante, pero a largo plazo sí que podría tener consecuencias, porque al fin y al cabo, si tenemos patrones erráticos de alimentación, eso no solo afecta a que como, no como y ya está, afecta a otros procesos biológicos también. Entonces es recomendable tener, digamos que si tú vas a hacer 3 comidas a lo largo del día, tratar de hacer todos los días esas 3 comidas. Que comes unos días 1 hora antes y otro día 1 hora después, bueno, es un margen razonable que comas un poco antes, un poco después. No tiene que ser aquella hora sí o sí o ya lo has reventado, ¿no? Hay un margen de error, pero sí tener una pauta estable. Es importante tener ese apartado del número de comidas como pauta estable para favorecer unos buenos hábitos y para favorecer todos esos ritmos que sí que pueden influir sobre la salud a largo plazo. Hacerlo un par de días no iba a daros problemas, pero hacerlo repetidamente, de variar muchísimo los horarios y los números de comidas, sí que podría tener algún tipo de consecuencia. Así que tenerlo en cuenta. Y sobre este timing de nutrientes podremos seguir hablando en el curso de pérdida de grasa, podemos seguir hablando dependiendo de vuestras preguntas en los comentarios del vídeo. Escribidme qué dudas tenéis sobre esta distribución de alimentos. Ya os digo, si empezamos a abrir puertas de dietoterapia o de otros apartados, por ejemplo del culturismo, podríamos, vamos, abriríamos aquí un montón de temas relacionados con esto a la hora de debatir el número de comidas, pero esto es lo fundamental para la mayoría de los casos que debéis tener en cuenta, y lo fundamental también para la pérdida de grasa, porque al final es cuestión de tener un hábito estable, que ya bastante cuesta a veces pasar un poquito de hambre cuando tenemos que comer un poco menos para perder grasa, ya bastante cuesta hacer algunos otros cambios que algunas personas tienen que hacer en el proceso de pérdida de grasa, como para que aún por encima estemos variando un montón el número de comidas sin tener un hábito estable. La idea es tener un número de comidas decidido, hacer por ejemplo 3-4 comidas a lo largo del día y luego hacerlos como de forma automática. Facilita muchísimo todo el proceso, no sabéis lo que lo facilita, y a veces es un proceso el llegar a crear este hábito. Eso es algo que yo mismo ayudo a mis pacientes en mis asesorías, y que, bueno, iremos hablando también en algunos vídeos sobre este tema hábitos, pero que hay que crear ese hábito, y ayuda mucho el tener ese hábito estable de un número de comidas determinado a la hora de cumplir cual sea el objetivo que tengas. Me despido, seguimos hablando, suscríbete al canal, seguro que te interesan muchos de los contenidos que vamos a ir hablando. Escríbeme en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas sobre este tema, sobre pérdida de grasa, y vamos hablando. Un abrazo, nos vemos por aquí.